Muy buen día. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente en este lugar para compartir la palabra del Señor. Un gran saludo para todos los hermanos que nos van a estar viendo, a los amigos también. En distintos lugares estamos recibiendo reportes de mucha gente que está recibiendo la palabra del Señor. Y bueno, un saludo, vaya un gran saludo para todos ellos también. Entonces, desde acá, desde Mendoza, República Argentina, para los hermanos de San Juan, Lavalle, y bueno, donde quiera que salga esta señal y a la hora que usted la pueda ver. Será entonces buen día, buenas tardes o buenas noches. Sabemos que los horarios en distintos lugares son diferentes, pero para mí, como siempre, un privilegio de estar a través de este medio para llevarles la palabra del Señor. Estamos todavía aquí en la Argentina con el tema de la cuarentena y la restricción en cuanto a la cantidad de gente que se puede congregar. Prácticamente hemos suspendido las reuniones hasta nuevo aviso. Y bueno, damos gracias a Dios con algunos hermanos que nos están ayudando con la transmisión en este lugar. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. En el libro de San Mateo venimos viendo allí una palabra muy, muy puntual, una palabra muy necesaria. Todo lo que podamos leer en la Biblia es necesario. No hay nada en la Biblia que podamos leer o compartir, o enseñar o predicar que no sea oportuno, que no sea necesario, por el contrario. Dice así la palabra de Dios, capítulo número 5 del libro de San Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí es donde nos vamos a detener por unos minutos en esta mañana, en esta hora, para compartir la palabra del Señor. Estamos viendo, les recordamos, el Sermón del Monte y el secreto de la verdadera felicidad. El Sermón del Monte y el secreto de la verdadera felicidad. El hambre y la pobreza espiritual, que tiene que ver con esa dependencia de Dios, que lo necesitamos todos los días de nuestra vida, que tiene su felicidad, el depender de Dios todos los días. Dice también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La felicidad a través del llanto, que en su momento, cuando se derraman las lágrimas, tal vez no se encuentre felicidad, pero esas lágrimas son una semilla que están sembrando una felicidad que Dios va a otorgar en el futuro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos la semana pasada lo que significa la mansedumbre, domado, domado. Yo di el ejemplo de la doma de un caballo, que en su estado natural el caballo es una fuerza bruta que no presta utilidad a nadie. Pero una vez que se ha domado, está amansado, ahí sí es útil para la persona que lo posee. Así también nosotros tenemos que ser mansos. Hay felicidad en la mansedumbre, domados a los pies del Señor, rendidos a los pies de Dios para beneficio de la obra del Señor. Y hoy día nos vamos a detener acá donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy veremos entonces este tema de la justicia. Es muy amplio este tema. Hablar de justicia en estos tiempos. Pero vamos a ver, quiero mostrar en este día
4 realidades en cuanto a la justicia. Voy a ver algunas de ellas solamente. Por una cuestión de tiempo no voy a poder ver todo lo que en este día Dios ha puesto en mi corazón. Primero quiero definir la palabra justicia, que se define en pocas palabras, en una frase: darle al prójimo lo que legítimamente le corresponde. Justicia lo podemos definir de esa manera: darle al prójimo lo que legítimamente le corresponde. Y también es el acto de hacer justicia. Una cosa es entender el término y otra cosa es llevarlo a la realidad, es llevarlo a la práctica. Por eso es que en esta mañana vamos a estar viendo estas realidades. ¿Por qué el hambre y sed de justicia de la que el Señor nos está hablando en esta palabra en esta mañana? Ya vimos, justicia es darle al otro lo que legítimamente le corresponde. Pero ¿por qué Jesús dijo esto? Usted use la imaginación por unos momentos. El Señor está frente a una gran multitud de gente allí en el Monte de los Olivos. Miles de personas que habían venido de muchos lugares para escuchar la palabra de Dios. Personas que habían sido visitadas por el Señor, evangelizadas por el Señor, predicadas por el Señor. Y el Señor establece un lugar para reunirse, como lo hemos visto en reuniones pasadas, con toda la multitud de más de 5 ciudades que llegaron allí al Monte de los Olivos para escuchar la palabra de Dios. Una reunión organizada por el Señor. Una reunión multitudinaria organizada por el Señor y sus discípulos. Y ahora lo encontramos hablando en cuanto a la justicia. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar el por qué el Señor, frente a esa gran multitud, nos habla de que a través del hambre y la sed de justicia que tenía esa gente ahí que lo estaba escuchando, podía encontrar la felicidad. Todo es futuro en realidad. De ellos será el reino de los cielos. Serán consolados. Recibirán la tierra por heredad, dirigida a los mansos de esa gran multitud, proyectada para todas las generaciones. Esta prédica para todos nosotros hoy en día también, para que podamos recibir la bendición de la palabra de Dios. Pero en el momento en que Él predica a esa gran multitud, ¿por qué Él habla de la justicia social? Él lo hizo en conocimiento de un panorama social que había en la época en que Él nos enseña o enseñó la palabra de Dios. Ustedes no se olviden que cuando Jesús predica el sermón del monte, ahí en el Monte de los Olivos, la situación política que estaba atravesando Israel justamente era de una tremenda injusticia social. Entonces el Señor usa esta realidad, este conocimiento histórico, ese panorama histórico, para enseñarnos a nosotros, para enseñarle a esa multitud que tiene enfrente y para enseñarnos a nosotros en estos tiempos también en cuanto a la justicia. Es muy amplio el término justicia. Yo lo declaré en una frase: darle al otro lo que legítimamente le corresponde. Pero esto es amplio. Volviendo al contexto histórico en que Jesús dirige estas palabras en el Sermón del Monte, como les dije recién, Israel, la tierra del Señor, estaba gobernada más bien por gente de afuera. Estaba gobernada en gran parte por el Imperio Romano. De hecho,
Roma tenía sus gobernadores ahí, Pilato es romano, un montón de personalidades de la historia eran romanos, los Herodes eran romanos, y había una tensión social muy fuerte en ese momento en que Jesús predica el Sermón del Monte. Entonces, bajo ese contexto histórico, más lo antiguo, porque Israel, todos tenemos conocimiento que siempre sufrió o enfrentó situaciones relacionadas con la injusticia social. No nos olvidemos que la historia nos dice, y también la Biblia nos enseña, que en muchas ocasiones Israel tuvo que vivir en tierras extrañas bajo un sistema de esclavitud por las invasiones que sufrieron a lo largo de su historia. La más conocida es esa estadía de más de 400 años que ellos estuvieron en Egipto en tierra extraña, bajo un sistema legal que para ellos no les era favorable, obviamente, les era injusto. Después de todo estaban en tierra extraña. Y si seguimos hacia adelante, la Biblia nos dice que enfrentaron varias situaciones a través de otros imperios, como el imperio persa o los sirios, los asirios y así. Entonces Jesús tenía un conocimiento bien acabado en cuanto a la historia de la injusticia social que había vivido Israel como pueblo, y ahora dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo me imagino por unos momentos la multitud que lo escuchaba y comenzaba a pensar en estas cosas que yo le estoy hablando en cuanto a los procesos que vivió Israel como pueblo y que estaba viviendo en ese momento de injusticia social, que nada tenía que ver con darle al otro lo que legítimamente le corresponde. Realmente la situación en ese contexto histórico en que Jesús enseña el Sermón del Monte no era el mejor en cuanto a justicia social. Por eso es que Él les habla de un futuro: bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Por algunos momentos usted trate de imaginarse qué pensaba la gente que estaba allí al pie del Monte de los Olivos, escuchando lo que el Señor hablaba en cuanto a justicia social. Si yo hubiese sido parte de ese público, y yo hubiese sido parte de esa historia, yo hubiese sido parte de ese pueblo, me hubiese hecho muchas preguntas mientras Él predicaba y hablaba en cuanto a la justicia social. ¿Hasta cuándo? Es como hoy en día, ¿no? ¿Cuántos de los que ustedes me ven a través de este medio se preguntarán: lo que menos hay hoy en día, pastor, en este mundo en que vivimos, es justicia social? Realmente usted también se haría varias preguntas, y seguramente que se está haciendo muchas preguntas. Yo me las haría también si hubiese vivido en ese momento, como me las hago hoy en día, como todos nos hacemos ese tipo de preguntas. Ese es el contexto histórico en que Jesús predicó. Esa realidad se las quería mostrar. Y hoy día vamos a ver también la justicia humana y terrenal. Esa es otra realidad, la número 3. Primero, que es justicia. Segundo, el hambre y sed de justicia en el contexto en que Jesús habló. Tercero, que por una razón de tiempo voy a ver esta parte solamente el día de hoy. La justicia humana y terrenal. En los papeles es buena, en los libros es buena, en la parte textual es extraordinariamente buena, pero en la práctica
Todos sabemos que no es así. Lamentablemente, en los tiempos en que vivimos hoy en día, la humanidad entera, porque esto no es un problema de una nación específica en la parte humana, hablando de justicia, de que no es buena en la aplicación. Hay, al revés diría, hay mucha injusticia social en este mundo en que Dios nos ha dejado todo para que vivamos relativamente bien. No puede ser que estemos viendo a través de los informes gente muriendo de hambre en otros países, en otros continentes. Gracias a Dios que en la Argentina todavía eso no ha llegado a nosotros. Pero estamos viendo el tema de la injusticia social en este mundo en que vivimos, que se manifiesta de diferentes maneras. No es la balanza correcta. En algunos informes donde estuve investigando en cuanto a la justicia social humana, aparece una balanza, algo con equidad, algo justo, balanceado. No, lo que hoy en día, lo que menos se ve en cuanto a justicia social es una balanza. Hay un desbalance totalmente. Y esto es el resultado del egoísmo y del materialismo del ser humano. Yo siempre me he preguntado por qué el ser humano quiere tener tanto, lograr tantas cosas en esta vida, si no le queda ni la mitad de la vida, ni el 10% de vida para disfrutar todo lo que ha logrado. Con razón Jesús en una de sus parábolas, en una de sus enseñanzas dijo, había un hombre muy rico, pero muy egoísta, que tenía muchos graneros. No habrá sido la Argentina, dije yo en una ocasión, porque este es el granero del mundo. Y un día se puso a pensar este hombre y se puso a hablar solo en vez de hablar con Dios. Jesús cuenta esta parábola. No es bueno hablar solo, es mejor hablar con alguien. Pero este hombre comenzó a hablar solo y dijo, se me llenaron todos los graneros, ¿qué haré? Conversaba solo, se preguntaba solo y se respondía solo. Esto haré. Derribaré estos graneros y los haré más grandes porque no tengo más lugar, más espacio. Ahí está el materialismo, ¿vio? Eso es injusto. Habiendo tantos recursos para que el otro no padezca necesidades, eso es injusto. Habiendo tantos recursos para alimentar a la humanidad, es preferible quemar los campos, es preferible tirar las producciones porque hay sobreproducción, es una contrariedad. Es mejor quemar, tirar, en vez de compartir con aquel que más lo necesita. No es falta de producción, es al revés, es abundancia de producción. Pero para mantener los precios, quememos, tiremos, pero no compartamos. Eso es injusto. Pero siempre fue igual. Con razón Jesús en una de sus parábolas dice, y este hombre dijo, ¿qué haré? Nunca dijo, Señor, ¿qué hago? No, porque cuando el materialismo y el egoísmo está instalado en el corazón del hombre, no se le pregunta nada a Dios. Dios está fuera de la ecuación. Y este hombre dijo, esto haré. Se respondía solo. Se guiaba solo. Derribaré estos graneros y los haré más grandes. Y cuando los termine, los llenaré y diré, alma mía, gózate y deleítate, porque tienes riqueza para muchos años, pero no tenía años para disfrutar la riqueza. Claro que tenía almacenamiento de muchas cosas. Claro que había logrado muchos bienes materiales, pero egoísta.
Y se hablaba solo. Y se proyectaba solo. Se creía el dueño de su vida. Muchos años tienes. Tienes riqueza para muchos años. ¿Verdad? Eso era verdad. Lo que él no pensaba y no se preguntaba es que ya no tenía años para disfrutar la riqueza. Por eso es que Jesús le dice: necio, tonto. Y si esta noche vienen a tomar tu alma, ¿de quién será todo lo que has acumulado? Usted dirá: para mis hijos. Usted dirá: para mi familia. ¿Y usted sabe cuántos años le quedan a sus hijos? ¿Usted sabe cuántos años le quedan a su familia? ¿Usted cree que se equivocó cuando Jesús dijo: necio, tonto? No tienes años. Tienes cosas para muchos años, pero lo que tú no tienes es vida. Tú no tienes años para disfrutar eso. Esta noche vienen a tomar tu alma. Querido amigo, querido hermano que nos ve en cualquier parte del mundo, no es malo tener riquezas. Yo diría que es una gran bendición. Pero usted tiene que hablar con Dios. Usted no puede hablar consigo mismo y responderse y darse las soluciones usted mismo, porque usted no las tiene. Las soluciones las tiene Dios. Deje de hablar solo. Pregúntele a uno mayor. Aún en esta tierra, para relacionarnos, para proyectarnos, para planificar, siempre tratamos de juntarnos con personas superiores a nosotros para recibir sus consejos, para recibir sus buenos consejos, para aprender de sus buenas experiencias. Pero hablar solo es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque se autodeclara las respuestas. Jesús le dijo: ¿y de quién será? Es mejor hacer tesoros en el cielo, dijo Jesús, que significa un obrar de justicia. Es mejor que usted respalde la obra de Dios. Es mejor que usted se ponga a los pies del Señor para que Él le dé vida, para disfrutar ese periodo de tiempo, ese corto periodo de tiempo que le queda en esta tierra. Tenemos los días contados. Dios es el que dirige el destino del hombre. Dios es el dador de la vida. Usted la administra bien o mal. Mejor si la administramos bien, con nuestra vida rendida a los pies del Señor. ¿De quién será lo que has acumulado? ¿Qué acto de injusticia más grande es tener la posibilidad de darle al otro lo que legítimamente le corresponde? Es un privilegio, no es un pecado. Tener dinero no es su pecado. El asunto es cómo el ser humano se conduce con ese dinero, justa o injustamente. Por eso, si yo hubiese estado en esa multitud donde Jesús estaba predicando, me hubiese hecho muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué estamos gobernados prácticamente por un imperio que no es nuestra nación? ¿Por qué estamos tratados? Mire, este tema de los aislamientos ahora por el coronavirus, esto no es nuevo, porque siempre hubo distintos tipos de aislamientos. Israel, cuando estaba en Egipto, vivía aislado de los derechos de justicia. Ese era un tipo de aislamiento. Israel en el desierto pasó por un tipo de aislamiento.
donde todos tenían y ellos estaban en el desierto con la provisión de Dios. Siempre hubo aislamiento en los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías estaba bajo el reinado del rey Artajerjes en la Biblia. También estaban en un aislamiento, ellos no tenían libertad. Un aislamiento injusto por causa de una invasión, por causa de un sistema de esclavitud. Siempre estuvo. Por eso los que escuchaban a Jesús a los pies del monte, bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos pensaban en lo que yo les estoy contando hoy día, porque ellos sabían mejor la historia que yo. Yo la tuve que estudiar. Yo me tuve que interiorizar de cómo eran las cosas en esos tiempos, pero ellos la conocían en carne propia. Ellos sabían lo que era la injusticia. Ellos sabían lo que era la falta de justicia social. Por una u otra razón, siempre el pueblo de Israel vivió privacidades relacionadas con la injusticia. Y a lo largo de la historia, no tengo tiempo para contarles todos los detalles, pero ustedes seguramente, queridos hermanos y amigos, saben de lo que estoy hablando. Terrible hablar de justicia cuando humanamente ellos no la tenían. ¿Se parece a esto que estamos viviendo? Me dirá usted, pastor. Claro, obvio. ¿Quién puede negar la realidad humana, social, en cuanto a justicia e injusticia en estos tiempos? Nadie la puede negar. ¿Qué hacemos, pastor? Comenzá a deleitarte, a ser feliz ahora, porque viene el día en que Dios va a saciarnos de esta hambre y sed de justicia que tenemos en este mundo. Esto es una cuestión de tiempo, querido hermano y amigo. Tal vez alguno de ustedes me diga, pastor, yo no creo en eso que usted está diciendo porque ni siquiera creo en Dios. No, usted cree en Dios. Usted puede negarlo con sus labios a Dios. Usted puede gritar a los cuatro vientos que no cree en Dios, pero usted cree en Dios. Porque Dios no hizo algo diferente. No hizo un ser humano distinto al otro en cuanto a creer en Dios. Que usted lo acepte o no lo acepte es otra cosa. Pero todos hemos sido creados por Dios. Sería injusto Dios, ya que estamos hablando de justicia, sería injusto Dios que haya creado a un hombre y a una mujer para que crea y al otro para que no crea. Todos creen, todos creemos. El asunto es si yo acepto eso o no. Pero todos tenemos la capacidad de creer, porque Dios nos hizo, nos creó con esa capacidad, a todo hombre y a toda mujer. Así que el ateo no existe, sí señor, no existe el ateo. Tal vez usted me diga, yo no creo en eso que usted está predicando. No, usted no lo acepta. Y es razonable y es respetable. Que usted se declare ateo creyendo es razonable y es respetable. Porque si Dios lo respeta a usted, yo también. Pero usted no puede decir que no hay Dios. Usted lo acepta o no lo acepta. Cuando Jesús estaba hablando esta palabra, de verdad que la primera vez me emocionó. Cuando por primera vez leo el Sermón del Monte, de verdad que Jesús emocionó mi corazón. Ahora, si usted se da cuenta, todo es futuro, ¿no?
Mire, la primera felicidad, la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es y no es presente por el hecho de que llegó el mensaje de la salvación a la humanidad. Es hasta cierta medida porque llegó el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y será porque la plenitud del reino es futura. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Futuro, recibirán. Pero yo, las lágrimas que siembro ahora, las lágrimas que usted pueda sembrar ahora, le harán feliz el día de mañana con la consolación que Dios va a dar. También presente y futuro. Presente porque en este presente usted recibe un grado de consolación. Y futuro porque la consolación plena será en el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Futuro. Y presente en cierta parte, porque en este mundo en que vivimos, en esta tierra por lo menos, porque recibirán la tierra por heredad. Estás hablando de la tierra nueva y los cielos nuevos, de los cuales nos habla Apocalipsis 21. Nuevos cielos, nueva tierra. Futuro. Esa es la plenitud del reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán, futuro. Por eso esa gente que estaba escuchando a Jesús, como usted me está escuchando en esta mañana, no es todo para el presente. Quizás tengamos momentos de justicia social que no son duraderos, son todos efímeros, pasajeros. Momentos de justicia social, promesas de justicia social que no se cumplirán, querido hermano y amigo que nos está viendo en esta mañana. Pero vamos en la plenitud del reino de los cielos, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y nos lleve a los cielos nuevos, la tierra nueva, de los cuales nos habla Apocalipsis capítulo 21. Ahí se cumplirá la plenitud de la justicia social. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué pasa con lo viejo? Solo Dios lo sabe. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios: cielos nuevos y tierra nueva. Ahí vamos a encontrar la verdadera justicia social para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vimos que la ambición humana, el materialismo y el egoísmo han enceguecido al hombre para que no ejerza la justicia social. Esto, por donde usted lo mire, usted va a ver esta realidad en el contexto que estamos viviendo, en el contexto del mundo entero. Porque esto no es cuestión de un país, esto es una cuestión de el planeta entero que está viviendo en la injusticia social. Pero yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Todos levantaríamos la mano, todos. ¿Hay esperanza, pastor? Usted que conoce la Biblia, ¿qué me puede decir? Sí que hay esperanza en las palabras que acabo de leer de nuestro Señor Jesucristo. Seremos saciados. Yo siempre, en estos últimos meses, en estas últimas prédicas, he estado diciéndoles que estoy a la expectativa cuál es la carta divina a jugar. Pastor, ¿y usted la conoce? No. Y no puedo especular, porque Dios es un Dios de sorpresas. Pero sí yo puedo encontrar felicidad en esa hambre y sed de justicia que ha de manifestarse
para todos aquellos que creen en Dios. ¿Y qué pasa con el que no cree en Dios? Me dirá usted, pastor. Bueno, usted se pierde un beneficio. Solamente usted se pierde, y yo diría, no solamente, lamentablemente se pierde un gran beneficio. Es mejor que manifieste su fe en Dios. Esa fe que usted tiene escondida. Porque, amigo ateo, usted no es ningún ateo. Lo mejor que le puede pasar es que usted se rinda a los pies del Señor. Tal vez esté muy enredado en el materialismo, en el egoísmo. Mira solamente por sí mismo. Eso no es justicia. Ni para usted ni para los demás. Ni para Dios menos. Tal vez si usted se ha centrado en su vida, en su existencia, el ser muy próspero. No es malo. Pero si Dios está fuera de la ecuación, usted perdió todo. No vaya a ser como este hombre de los graneros. Gózate, alma mía, deleítate, porque muchos bienes tienes para muchos años. ¿Y quién te dijo que tenías muchos años? Esta noche vienen a buscar tu alma, dijo Jesús. Qué terrible historia esa, lamentable. Dios le hace un llamado a todos en esta mañana, creyentes y no creyentes. Mire la balanza, que no se vaya a inclinar para un solo lado. Justicia, balance. Quiero hacer una oración. He dejado lo mejor para el último, que es la justicia divina, combinada con la justificación. Ese puntito lo vamos a ver la semana que viene. Pero quiero que piense por unos momentos, querido hermano y amigo, porque esto puede llegar al cristianismo también. El materialismo, el egoísmo. Esto no es una cuestión que puede sufrir la persona que no tiene a Dios, pero esto puede llegar a usted como cristiano. ¿Qué está haciendo usted como cristiano próspero? Y gloria a Dios por eso. Lo felicito. ¿Cómo administra usted sus bienes materiales? ¿Los administra en justicia, en equidad, balance? ¿No será, querido hermano, que usted, Dios le ha dado la dicha de prosperar? ¿No será que usted estará pensando como el hombre de los graneros? Deleítate porque tienes mucho para muchos años, y usted no sabe si esta noche Dios le dice: hasta acá nomás llegó. No le hablo que vaya a perder su salvación, pero ¿cuánto podría haber hecho usted para Dios? ¿Se acuerda del hombre rico? Muy rico, pero muy injusto. Es de la parábola que también Jesús nos contó, hablando de la justicia humana. Y el pobre Lázaro, echado como un perro a la puerta del rico, que ni siquiera le permitía comer de las migajas que caían de la mesa. Nada malo con ser rico, nada malo con vestir bien, nada malo con comer bien y hacer banquetes. Todo eso está bien, gloria a Dios por eso. Y el mendigo, lleno de llagas, que el rico le podía haber pagado el médico de la época, Dios le concedió el gran privilegio de tener misericordia, de hacer justicia a ese hombre. Visiblemente, frente al pobre Lázaro lleno de llagas, y que los perros venían y le lamían las llagas. Pero qué tremendo, el hombre ni siquiera le permitía comer de las migajas que caían de su mesa. Qué desbalance, qué injusticia humana tan mal aplicada. Pero murieron los dos.
Primero muere Lázaro y vinieron los ángeles y lo llevaron a los brazos de Abraham. Y muere el rico y es sepultado por su familia enlutada. No vino ningún ángel. Y en el Hades, dijo Jesús, en el Hades abrió sus ojos el rico estando en tormentos. Y yo no sé por qué Dios permitió. Y a lo lejos vio a Lázaro y a Abraham. Y el rico, ¿y no era que murió? Sí. Pero después de esta vida hay otra. En el cielo o en el infierno. Y en el Hades, abriendo sus ojos, estando en tormento, despavorido, vio a Lázaro y a Abraham a su lado. Y comenzó a gritar. Se grita, se habla. ¡Claro! Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y no era que se murió? Claro, pero después de esta vida hay otra, en el cielo o en el infierno, en el paraíso o en el infierno. Y Abraham le dijo: hijo, Jesús cuenta, y yo le creo a Jesús, por eso soy cristiano. Y Jesús le dijo, a Abraham le responde: hijo, acuérdate que en vida recibiste tus bienes, pero este pobre hombre recibió sus males, lleno de llaga, de pobreza. Pero él ahora es consolado aquí y tú atormentado allá. Y el rico le dice: ¿y lo podrías resucitar? Quiso hacer lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Lo podría resucitar y enviarlo a la casa de mi padre en vida para que le predique la palabra de Dios, para que esos hermanos míos no vengan a parar a este lugar de tormento. Ahora quiso hacer lo que yo estoy haciendo en esta mañana. Querido hermano, querido amigo, ¿sabes por qué te predico la palabra de Dios? Porque solo yo lo puedo hacer, y miles y millones de personas que estamos vivos sobre este planeta Tierra. ¿Sabes por qué te predico la palabra del Señor, querido amigo, querido hermano? Por eso tenés que volverte a Dios, hermano, que te has apartado. Discúlpame, pero sos una vergüenza que después de haber conocido a Dios te apartés. ¿Qué querés, que te ponga aceite en la llaga, querido? No, volvé rápido a Dios. El hombre rico quiso ser predicador, quiso ser misionero, quiso apoyar a las misiones, a Lázaro resucitado. Le nace el deseo de predicarle la palabra de Dios a los inconversos. Fuera de tiempo. Envíalo. Aprendió hasta a orar en el infierno. Aprendió hasta a clamar en el infierno. Fuera de tiempo. Dios me concedió la petición de ese pobre hombre que se fue al infierno a mí. Y a ti que estás vivo, querido hermano y hermana, a mí me concedió ese privilegio sin haber muerto. Porque después de la muerte nada se puede hacer. ¿Por qué Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Imagínate a Lázaro, víctima de la injusticia social y humana, frente a un hombre que tenía todos los recursos para ayudarlo. Así está esta humanidad hoy en día. Carecemos de todo tipo de justicia social.
Los hombres prometen el oro y el moro, pero ni el oro ni el moro, ni el óxido. Hay injusticia social. Yo me imagino la multitud, más de 5.000, 6.000, 10.000, no sé, 20.000, 50.000 personas escuchando a Jesús ahí. No habrá faltado el que habrá pensado para sí mismo: Jesús está soñando despierto. No habrá faltado el que se cuestionó mientras lo escuchaba, diciéndose a sí mismo: hablar de justicia social en estos tiempos, creo que Jesús está desenfocado. Ni hablar usted, querido hermano y amigo, también lo que estará pensando en esta mañana. Dios le concede también a usted el privilegio que en vida ejerza la justicia social. Y usted, querido hermano o amigo que ha sufrido injusticias sociales, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sigo a la expectativa. Y los que me escuchan lo verán con sus ojos, como Dios. A Dios nadie le puede torcer los planes. Usted verá con sus ojos cómo Dios comenzará a jugar sus cartas ganadoras. Lo veremos. Por eso vuelva hacia Dios en esta mañana, querido amigo, amiga. Ábrale el corazón a Dios. Yo lo voy a guiar en una simple y sencilla oración. Y usted, hermano, que es conocedor, déjese de andar dando vergüenza y avergonzando el evangelio. Vuelve a ser rápido. Haga como el hijo pródigo. ¿Sabe usted que es conocedor de Dios, querido amigo? Yo, hermano, que conocedor y se apartó. Yo hago como el padre de la parábola que contó Jesús. Volvé solo. Volvé solo. Volvé rápido, hermano, hermana, con tus dones, con tus talentos, con tus capacidades. El pródigo volvió solo. El papá no lo fue a buscar. Yo por ahí hago un poquito como lo que no hizo Dios. Yo salgo a buscar el que se apartó a veces. Tiene que volver solo. Pero como Dios puso eso en mi corazón, yo por ahí los voy y los busco y los apapucho, como dicen acá en la Argentina, le hago unos cariñitos. Vamos, hermanito, hermanita. No, el pródigo volvió solo. Hermano, deja de dar vergüenza, volvé solo. Volvé solo. No te hagas el víctima, porque eso es injusto. Ay, si no me vienen a buscar. No, nadie te tiene que ir a buscar, tenés que volver solo. Levántate. Agradece a Dios que Dios te está hablando en esta mañana y volvé. Y no andes buscando justificativos. Nadie es engarilla o carretilla, como decimos en la Argentina. De nadie. Si no, Jesús no hubiese contado al revés la parábola. Y el padre salió a buscarlo y se recorrió mar y tierra y no lo encontró. No es así. Vos tenés que despertar de tu nocaut, de tu embriaguez, de tu aturdimiento. Vamos. Dale gracias a Dios que hay uno que te está zamarreando y te está sacudiendo en esta mañana para que despertes, como el que está nocao, o está borracho, o está aturdido. Hace cuenta que te estoy largando un balde de agua fría para que te despertes. Vamos, levántate, hermano.
Y volvete a tu Dios que ya lo conoces. Hasta le has servido a Dios. Hasta le has cantado a Dios. ¿Cuántas cosas nos ha hecho para Dios? Eso es justo también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Voy a orar por todos aquellos que nunca entregaron su vida a Jesús. Repetí conmigo unas palabras sencillas. Yo acá junto con mi equipo de trabajo te vamos a acompañar. Decí conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Entiendo la necesidad de volverme a ti, de aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi verdadero Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, en tu santo reino, para mi salvación eterna. Muchas gracias, Jesús. Amén. Y tú, hermano, volvete. Es todo lo que tenés que hacer. Salí corriendo. Volvete a Dios. Cuando puedas congregarte en el país que te encuentres, si te puedes congregar, salí corriendo a congregarte. Salí corriendo para ponerte en las manos de Dios para servirle. Y así el día de mañana tú puedas ser feliz a través del hambre y la sed de justicia que tienes hoy. Dios te saciará el día de mañana y te dará fuerzas para vivir en un mundo de tanta injusticia social. Antes de terminar, quiero decirte algo. Cuando la gente escuchó a Jesús, esta parte, felices los que tienen hambre y sed de justicia, toda la gente se levantó y volvió a sus hogares, a sus lugares de donde procedían. Y se llevaron esta palabra y se fueron pensando en esta palabra para sus casas. Ojalá que se cumpla. Porque estoy cansado de vivir de la manera en que estoy viviendo, sometido al régimen del Imperio Romano. Se fueron pensando en esta palabra. Ojalá que se cumpla. En el momento, déjame decirte esto, que Jesús le dijo, no se cumplió, porque era futura. Escúchame bien. Por el contrario, se puso peor. Porque fue bajo este régimen de injusticia social que lo crucificaron a Jesús. Se puso peor. Escucha con atención. Ni siquiera en los años subsiguientes, ni siquiera después que Jesús vuelve al trono de la gloria de Dios, se puso peor. Creció la injusticia social. Se desata una persecución terrible contra los cristianos que habían creído en Jesús. Por 3 siglos, hablar de justicia social en ese contexto era duro, como el mío ahora, como lo que tú y yo estamos viviendo. Es duro. Ahora tenemos un panorama más cercano al cumplimiento de
la justicia absoluta, porque hoy más que nunca estamos más cerca que nunca del regreso de Jesús a la tierra. Ellos no. Año tras año, injusticia. Año tras año, acoso, persecuciones. Pablo no la pasó nada de bien. En los años posteriores al que Cristo predicó esto, se empeoró la cosa. Algunos murieron por causa de ser cristianos, como Esteban. Apenas unos pocos años después de que Jesús predicó esta palabra, se habrán preguntado los que estuvieron en ese sermón, y de esto nos hablaba Jesús. Cada vez la cosa se pone peor, pero también habrán dicho, le creemos a lo que Jesús habló del futuro. Porque a Esteban lo taparon con piedras, lo mataron, lo asesinaron. Fue un homicidio. Los apóstoles, la mayoría pagó con su vida. Pablo terminó preso en Roma. ¿De esta justicia social nos hablaba el Señor? Sí, pero es futuro. Pero ellos lo entendieron. ¿Sabe por qué, querido hermano y amigo? Porque aun cuando Pablo estaba preso en la cárcel por causa de predicar la palabra de Dios, él mandaba cartas para afuera infundiéndole ánimo a la gente. ¿Por qué hacía eso? Porque él creyó lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, que le contaron, porque Pablo se convirtió años después. Pero él creyó a esa palabra que le contaron los apóstoles que estuvieron presentes en el Sermón del Monte. Por eso es que él termina diciendo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él murió creyendo en la felicidad de la justicia social futura, porque él la veía para el futuro. Él se dio cuenta que no era en la tierra. Él se dio cuenta que Jesús no estaba hablando de justicia social terrenal. Él se dio cuenta que era del futuro. Por eso él dijo, estas cadenas no me impiden predicar la palabra de Dios. Así que ánimo, hermano, ánimo. Una vergüenza que él, estando preso por causa de la predicación, estuviera infundiéndole ánimo a los hermanos que estaban viviendo en libertad afuera. Él creyó la justicia social. Él logró la felicidad en vida. Como yo también, yo estoy feliz. No porque haya justicia social. Yo estoy feliz porque la palabra que predicó Jesús se cumplirá. Y ahí entraré a la plenitud de la felicidad. Por eso yo estoy. ¿Cuáles son las cartas ganadoras, Señor? Yo sé que vos las tenés. Yo sé que vos las tenés. Yo sé que Dios tiene cartas ganadoras. Yo sé que le toca jugar a Dios sus cartas. En esta humanidad, en este planeta Tierra, viene la respuesta de Dios. Viene la respuesta de Dios para este planeta Tierra. Y cada vez más se acerca la justicia como Dios la ha establecido en su santa palabra. Cada vez estamos más cerca. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero orar para que Dios te bendiga y te dé fuerzas, para que Dios bendiga tus necesidades por las cuales estás pasando, que Él sea tu fortaleza en medio de este panorama tan incierto. Pero la justicia viene, la justicia de Dios nadie la puede torcer. Viene. Voy a orar para que mientras estemos en esta tierra Dios nos dé fuerzas. Vamos a orar, voy a orar por ti. Tal vez estás padeciendo alguna necesidad y Dios dice, oren los unos por los otros, clama a mí que yo te responderé. Entonces voy a orar por lo que
necesitas hoy, hermano y amigo. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo en Chile, en La Serena, donde me están diciendo, siempre están viendo los mensajes. En Los Ángeles, en Chile. Dios bendiga a todos los que nos están viendo en distintas partes del mundo, los hermanos de San Juan. Dios bendiga a los hermanos de San Juan, de Albardón, de Media Agua. Dios bendiga, por ahí me dicen, no me mencionó, los hermanos de Chagual, Colonia Fiscal Sur. Dios te bendiga. Donde quiera que veas esta palabra, que Dios te bendiga. Voy a orar por tus necesidades. Señor, en este día te pido, como tu palabra lo dice, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Clama a mí y yo te responderé. Bajo esa palabra oro, no bajo una motivación personal, bajo tu palabra, lo que tú me enseñas, lo que tú estableciste. Clama a mí y yo te responderé. Clamo en este día por esas necesidades que tienen los hermanos en distintos lugares donde me van a ver. Hermanos, la necesidad que tú tengas, como que si te miraran los ojos. He aprendido a mirar este aparato, pero hago cuenta que sos vos. Hermano, cualquier necesidad que tú estés pasando, yo oro al Señor en este día para que Dios te bendiga, para que Dios te responda. Si estás enfermo, que Dios te sane. Estás desanimado, que Dios te levante el ánimo en esta mañana. Estás viviendo un momento difícil, hermano, confía en el Señor. Confía en el Señor. Sé que ese pequeño lente que es un ojo tuyo, para mí es el ojo de millones de personas ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te consuele. Dios responda a esa hambre y sed de justicia que tienes. Aunque sea temporal, pero que Dios te bendiga. Lo eterno está por manifestarse. Que Dios se lleve esos dolores que tenés en el cuerpo. Y si el virus vino a ti, que Dios lo mate al virus y el virus no te mate a ti. Si el virus vino a ti en esta mañana o en este día o en estos días, que Dios lo mate, que Dios destruya el virus. El virus que vino para matarte, que Dios mate el virus y no llegue a ti. Y que se cumpla lo que Dios dijo a tu favor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y a ti no llegará. Aleluya. Creo en la palabra de Dios. Creo en lo que dijo Dios. Creo en lo que dijo Dios. Creo en lo que dijo Dios. Que Dios mate el virus que venga a ti y a ti te dé la vida. Porque Jesús dijo, Satanás, el diablo, ha venido a matar, robar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso declaro para ti, hermano, hermana. Que Dios te bendiga mucho. Me emociona. Dios te bendiga. Una alegría una vez más. Que Dios te bendiga mucho.